compartir con ustedes. Hoy esta tarde quiero invitarles a abrir la palabra del Señor en San Juan, en San Mateo, capítulo 24. Mateo 24. Y vamos a hablar del encuentro, pero no de una persona, sino de un grupo de personas. San Mateo, capítulo 24, dice el verso 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El encuentro de los discípulos con Jesús tiene que ver con una pregunta que ellos tenían. El pensamiento de los discípulos tenía que ver con el hecho de creer que el final del templo tendría que ser el fin de la historia humana. Así que ellos lo relacionaron así. Y Cristo, en su gran amor, les contestó ambas preguntas en una sola respuesta. Sin embargo, Jesús comienza diciendo lo que iba a venir. Hermanos, cuando yo pienso en el regreso de Cristo Jesús, pienso en un suceso maravilloso que siempre ha estado en mi mente, lo he imaginado de muchas maneras, ya no sé a ustedes si lo han podido imaginar, pero lo he imaginado de muchas maneras, de muchas formas, y siempre concluyo que será distinto a lo que yo estoy pensando. Estoy seguro que el Señor nos va a sorprender en esa ocasión. Será un momento extraordinariamente maravilloso. Sin embargo, el Señor contesta dando algunas de las señales, y yo quiero como que podamos pensar en cuál es el punto principal del mensaje del regreso de Cristo Jesús. Allá en México, muchas personas se preocupan por entender bien las señales. Dicho sea de paso, voy a decir algo con todo temor y temblor. Jesús, las primeras señales que él dio, tienen que ver más con la afirmación que él hace de algo que va a suceder. Y ahorita voy a explicarles por qué. Pero no significa que son señales que provengan de él. En todas las señales que aparecen aquí, solo una proviene de Dios. Y quiero decirles que esa que proviene de Dios es la que pareciera ser que en el mundo cristiano es la que más tomamos con indiferencia. ¿Se dio cuenta lo que he dicho? De todas las señales que están allí, solo una proviene de Dios. Y tiene el término del lenguaje de Dios. Pero pareciera que el mundo es indiferente con esta señal. Y había razón, porque es la señal de Dios. Las otras señales derivan del enemigo de Dios. Fíjese lo que estoy diciendo. Las otras señales derivan del enemigo de Dios, pero pareciera ser que son las que más despiertan nuestra curiosidad. ¿Qué será? Bueno, yo egresé de la universidad hace 30 años y todavía era estudiante, así que hace más de 30 años que yo escuché que se hablaba de la ley dominical que estaba ya por declararse en Estados Unidos. Y había inquietud. Cuando yo recién egresé como pastor, me tocó servir en la frontera con Estados Unidos, en la frontera de Arizona. Ahí estuvimos sirviendo y llegaron algunos hermanos que habían estado abandonando Estados Unidos. Poco a poco compraron propiedades allí en México, construyeron incluso algunos segmentos internos bajo tierra allí donde ellos escondieron suficiente comida porque se hablaba ya
de que la ley dominical estaba así de cerca de poderse declarar. Han pasado más de 30 años y aún no ha sucedido. Y es tal vez porque de pronto nuestra mente se inquieta por querer entender o descubrir los sucesos que tal vez no provengan de Dios, porque de alguna forma el enemigo no quiere que veamos la señal de Dios. ¿Va conmigo? Y ahora dígame usted, dice el verso 4, Jesús le responde y les dice, en ese encuentro con los discípulos, Jesús les dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos, ¿qué cosa? Engañarán. Y yo les pregunto, ¿el engaño de quién es? Del enemigo. No es de Dios, Dios es verdad. El engaño proviene de esta señal, Dios la señala, Cristo la menciona como una señal que sí debemos tener en cuenta, pero no proviene de Él. El engaño proviene de su enemigo y hará falsificaciones de Cristo. Pero dice, no creáis. Pero lo más triste es que a muchos van a engañar. ¿Se acuerdan lo que dije el sábado? El sábado dije que van a ser muchos engañados por una razón, porque nosotros hablamos de Cristo, predicamos de Cristo, estudiamos de Cristo, pero al fin no le hemos conocido a Cristo. Necesitamos conocerlo para no ser engañados. Y entonces, en la segunda señal que viene allí dice, y oiréis de guerras. Ahora yo pregunto, ¿las guerras provienen de Dios? Porque las guerras son sinónimo de muerte. Dios no tiene nada que ver con eso. De hecho, vino su Hijo para dar victoria sobre la muerte. Y anoche lo estábamos recordando. Que el Señor, que los santos preguntarán, pues olvida esta muerte con victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte no es de Dios. Pero dice, oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Y ahora, claro, pero aún qué cosa, no es el fin. ¿Por qué no es el fin? Porque no es la señal de Dios. Hay personas que huyen de las ciudades y se van al monte. Y entonces nos cuestionan y nos dicen, ¿qué hacen en las ciudades? Y yo les digo, pues tenemos una gran obra que hacer en las ciudades todavía. Cuando yo leo aquel pensamiento en el conflicto de los hilos que escribió Elena de Juan, dice que aquel día cuando las garantías individuales por parte de los gobiernos no sean quitadas, entonces ese día no sé qué haremos en las ciudades. Es tiempo de salir. ¿Cuándo? Cuando se nos quiten las garantías. Mientras las tengamos, tenemos que predicarle aquí en las ciudades a las personas. ¿Estamos de acuerdo? Y luego el texto nos aclara, uno es el fin. Y luego añade, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá enfermedades. No son de Dios, ¿verdad? Habrá hambre, habrá terremotos. Y vuelve a añadir, todo esto será el principio. Pero ahora me voy a brincar al versículo 14. Esta es la señal de Dios, fíjense. Y esta es la única señal que nosotros vemos con indiferencia a veces. A veces en la iglesia no es así, pero en general es así. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y ahora sí dice, ¿y entonces qué? Ahora sí viene el fin, porque la señal de Dios es que nosotros estemos predicando, no que huyamos, no que estemos preocupados por las leyes, los decretos, ni siquiera sabemos si vamos a estar. Lo que más importa es que mientras tengamos un hálito de aliento, hálito de vida, nosotros podamos decirle a alguien, Jesús viene y te ama. Debes prepararte. Porque el mensaje
de Cristo Jesús no está enfocado en preocuparnos. Nos da las señales, aunque no provengan de Él, nos dice, así va a estar sucediendo. Pero, un punto, debemos predicar. ¿Tú quieres ver venir a Cristo Jesús en gloria y majestad? Yo sé. ¿Y qué debemos hacer? Dice que debemos predicar, porque cuando el Evangelio, se ha predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, es entonces que viene el fin. Es entonces. Y por eso yo he denominado, esta es la señal de Dios, la que Él nos dio, para que nosotros participemos en ella, cuando estemos involucrados, cuando podamos ser poseídos por el Espíritu Santo, y eso no tiene que ser después, eso puede ser hoy. Nosotros debemos proclamar, nosotros debemos pronunciar, debemos decir. Pero me brinco al verso 36, ahora voy a poner otro segmento de este pensamiento de San Mateo, y dice, pero del día y la hora, ahora queda aclarado, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahora yo le pregunto, ¿tenemos hora de la venida de Jesús? No. No, ¿verdad? Pero ¿qué les parece si les digo que justamente Jesús nos da la hora? Ahora usted va a decir, pues qué cosa tan extraña el pastor. Y va a decir, ¿y dónde leyó el pastor la hora? Ah, pues la voy a leer entonces. Dice el verso 42, velad pues porque no sabéis, ¿qué cosa? ¿A qué hora ha de venir nuestro Señor? Pero sabe esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría venir a su casa. Y ahora nos va a decir la hora. Por tanto, también ustedes estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a qué hora, dice. Bueno, ya nos dio la hora. Pero la pregunta, hermana Isabel, ¿qué significa esa hora? La que no pensáis. Dormir. ¿Será? Yo le voy a contar algo. En el año 1999, yo compré la primera computadora que llegó a la casa. ¿Y saben qué me dijeron? Que había cometido un error. Porque el pensamiento que estaba circulando en nuestra iglesia a raíz de que iba a comenzar otro milenio, ¿verdad? Era el asunto de que las computadoras el día 31 de diciembre a la medianoche se iban a desprogramar, si se acuerdan, ¿verdad? Y entonces yo la acababa de comprar, era el mes de abril, y yo dije, ¿pero qué he hecho? He invertido en vano, y ahora no voy a tener computadora. Y mi familia, que no es de la iglesia, más bien por parte de mi esposa, que yo radicaba en la provincia o estado donde mi esposa es, y entonces mi esposa, la familia de mi esposa, que no es de nuestra iglesia, me preguntaban, como pastor de la familia, ellos sabían que yo era pastor en esta iglesia, y me preguntaban, Héctor, ¿tú crees que realmente lo que se está diciendo va a suceder? Que en el año 2000 viene una catástrofe, mira que nos tratamos, mira que Walter Mercado, mira que fulano de tal, y así me empezaron a decir. Y entonces yo les decía, yo no creo eso. Por una razón, yo les decía, que el día y la hora nadie lo sabe. Pero también les dije, pero cuando Cristo venga, dice que va a venir a la hora, ¿cuál hora? ¿Qué más? La hora que para que no estamos pensando en nosotros. Y ahorita todo el mundo está hablando de esto. Este no es el momento. Y yo le dije, de hecho, yo no creo que se desprogramen las computadoras. Alguien me dijo, retira tu dinero del banco, porque ahora es dinero electrónico, usted sabe, ¿verdad? Ahora se figura electrónicamente allí. Retira tu dinero, porque a la medianoche, yo le dije, ¿a la medianoche de dónde? Porque hay que preguntar eso, ¿verdad? ¿A la medianoche de dónde? Porque si va a ser en todo el mundo, debe ser a la medianoche de algún lugar. Porque todas tenemos diferentes horarios. Y entonces yo dije, no, yo no creo eso. Como quiera, saqué mi dinero y que no vaya a ser. Pero eso fue un asunto personal. ¿Qué pasó el 1 de enero del año 2000? Un día soleado y muy bonito. Nada. ¿Por qué?
Porque no era el momento, porque el texto dice que Cristo vendría a la hora que nadie está pensando que va a venir. Ahora, no es porque Dios está buscando el momento en que nadie esté pensando que Él viene, no. Es que en la sabiduría de Dios, en ese momento que Dios ha definido, en esa ocasión que le dirá a su hijo, ven por mis amados, en ese momento, lamentablemente la gente no está pensando que Cristo viene. Si hoy tuvieran que pensar en algún momento más semejante a lo que dice el texto, sería ahora. ¿Por qué? Porque ya no estamos con la misma inquietud que yo veía en 1999. Hoy la gente ya no habla de acontecimientos. Un poco allá en México con eso del calendario maya, hasta la película salió, ¿verdad? 2012, ahí como que quiso, pero recuerden cuando los chascos también crean dudas. Así que la gente dice, bueno, esto es otro mito, no es real. Pero bueno, Jesús dijo algo muy importante. Ahora estamos de acuerdo, ¿sí, hermana Carmelita, hermana Ceci? Sí. Ahora sí nos dice la hora, ¿verdad? ¿Cuál es la hora? La que no estamos pensando, ¿verdad? Ahora, dice el texto en el verso 37, más, escuche esto es muy importante, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, miren, yo quiero que piensen esto. Cuando estaba yo mirando un reportaje de un reportero que radica en Estados Unidos, pero él es mexicano, él se llama Jorge Ramos. Él presentó un reportaje que fue grabado en el estado de la Florida, en Estados Unidos, y él estaba mostrando cómo hay unos aviones especiales que se tienen allí, que entran a los huracanes. Y el punto que buscan los pilotos es entrar al ojo del huracán. Porque en el ojo del huracán es la parte más tranquila de toda la fuerza de la naturaleza que se mueve allí. El ojo del huracán es una parte importante a la cual ellos deben llegar, y ahí sueltan todas las esferas. Bueno, eran unos tubos que se veían ahí que soltaban algunas cápsulas que llevaban o generaban información, y esas van volando con la tormenta, con el huracán, y nosotros podemos seguir la vía satelital. Están haciendo ese informe. De hecho el reportero se subió a los aviones y los pilotos les contaban. Son aviones especiales para ello, pero siempre llevan la inquietud si el avión soportará cruzar las paredes del huracán. La meta es llegar al ojo del huracán, porque ahí es donde parece que no está pasando nada. Cuando yo estaba escuchando el reportaje, me acordé de lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 7. Y dice la Biblia en el verso 1, después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían, ¿qué cosa, hermanos? Los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Yo les hago la pregunta: si los ángeles están en los 4 ángulos de la tierra, es decir, que hay un ángel al norte, otro al sur, otro al este, otro al oeste, entonces están deteniendo los vientos de destrucción. La pregunta sería, entonces, ¿cuál sería en Apocalipsis 7? ¿Cuál sería el ojo del huracán? Ahí. Pues la tierra, ¿verdad? Porque el viento está alrededor.
Es como que aquí pareciera que no pasa nada. Pero el hecho de que parezca que no pasa nada no significa que no están pasando cosas. De hecho, nosotros los adventistas, por alguna razón, he llegado a esta conclusión yo, que nosotros como adventistas hemos llegado a esperar acontecimientos espectaculares como los que mencionamos al inicio, para decir se están viviendo los sucesos de los últimos días. Pero mire, yo estaba en el 2007 en una reunión de colportores allá en la frontera con California, en Baja California Norte. Tuvimos un congreso allí de colportores y entonces uno de mis compañeros pastores que estaba en el estado de Sonora llevó un periódico del estado de Sonora y me lo prestó, y entonces, hojeando el periódico, venía una noticia de lo que estaba sucediendo en ese entonces, era 2007, y decía que en ese entonces diferentes líderes de iglesias distintas, de distintas denominaciones, estaban reunidas en el Vaticano. ¿Qué hacían allí? Y entonces el reportero lo explica. El reportero no es cristiano, el reportero no es adventista, el reportero no ve la profecía como la vemos nosotros. Y entonces él estaba contando que habían sido convocados por el Vaticano porque estaban tratando de identificar las diferencias. Y el Vaticano decía: hermanos, ¿por qué estamos divididos? Son más las creencias que nos unen que las que nos dividen. Y eso es lo que estaban haciendo en ese momento. Y el reportero lo estaba explicando. ¿Qué año dije? 2007. Es decir, hace 17 años atrás. Y entonces comenzaron viendo las doctrinas en común. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cuáles son esas doctrinas en común? Pues una de ellas es el día de adoración. Y entonces vino a mi pensamiento que en los últimos días habría unidad. ¿Va conmigo? Habría una unidad religiosa. Y entonces yo dije, bueno, esta nota viene muy escondida aquí en el periódico y parece que no está pasando nada. Pero el hecho de que parezca que no pasa nada no significa que no lo esté haciendo. Algo estaba sucediendo y era algo importante. La pregunta es, si algo estaba pasando, ¿qué cosas se están cumpliendo y nosotros tal vez ni siquiera nos hemos dado cuenta? Por eso el Señor dice que debemos estar velando. Pero velar no significa estar viendo qué acontecimiento sucede. Velar significa que yo estoy conectado con Dios, dispuesto a proclamar el Evangelio, porque quiero que Cristo venga pronto. Ahora, dicho esto, quiero decirle que en la Biblia nosotros encontramos que previo a un juicio de Dios parece que no pasa nada. Pero el hecho de que parezca que no pase nada no significa que no estaba pasando algo. Y por eso Jesús citó la historia de Noé y dijo que el suceso de la venida de Cristo Jesús iba a ser como en los días de Noé. ¿Qué estaba pasando en los días de Noé? Pues Noé llevaba años predicando, anunciando que iba a venir. Y la gente estaba pensando que iba a venir un diluvio. Y la gente pensaba, no va a venir. Primero, porque nunca ha sucedido. Eso es algo difícil de creer que va a suceder. Número 2, el tiempo ha pasado y ese diluvio no llega. Como a veces hemos llegado a pensar, ¿cuánto hace que yo escuché que Cristo viene? Pero no ha llegado. ¿Cuánto hace que vengo escuchando de mi abuelo, de mi bisabuelo, que Cristo viene ya? Pero no viene. Y aunque no lo queremos decir,
pareciera que en nuestro subconsciente abriga la idea de que el Señor está tardando. Y la pregunta es, ¿realmente el Señor está tardando? O tal vez nosotros no hemos comprendido el punto principal del retorno de Cristo Jesús. Y en los días de Noé viene un acontecimiento muy semejante, porque tiene que ver con la venida de Cristo Jesús, porque él mismo lo comparó con los días de Noé. ¿Qué pasó en los días de Noé? Bueno, dice la historia en Génesis 7, 16, que vino un momento, y a veces yo pienso, la gente de alguna forma tal vez se inquietó y quiso creer cuando vio que en forma ordenada los animales comenzaron a entrar al arca. Debió haber llamado la atención, debió haber despertado la curiosidad de aquellas personas de aquel tiempo, y de pronto, cuando entran los animales, entra la familia, viene el ángel de Jehová y se cierra la puerta del arca. Y en la cuestión profética nosotros decimos, se cerró el tiempo de gracia. Y si ese tiempo se cerró para ellos, en ese momento que se cerró la puerta, yo les pregunto, ¿qué sucedió inmediatamente? ¿Cayó el diluvio? No. Pasaron 7 días. Y probablemente la gente se cuestionaba y decía, pero qué locura, Noé se habrá metido con todos estos animales al arca, pero ya no podía salir. Pero no podía tampoco nadie entrar. Pero pasó un día, 2, 3, 4, 5, 6, todo normal. Como en los días de Noé va a ser la venida del Hijo del Hombre. Pero el 7º día, cuando parecía que no pasaba nada, cada día de esa semana, después del cierre del arca, era un día menos para el acontecimiento. Y el 7º día, de pronto se oscureció el cielo, así lo imagino. Comenzó a correr un viento extraño para ellos. Y de pronto comienzan a caer gotas de agua que les estremecen. Era cierto, el juicio estaba cerca, pero ellos no se habían percatado. Así será la venida del Hijo del Hombre, porque Jesús dijo, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Así que el punto principal, hermanos, no es pensar en el hecho de cuándo es que Jesús viene. Quizás esa no es la pregunta importante. ¿Se acuerda de Jericó? Venía el juicio sobre Jericó. Y Dios le dice a Josué, vas a pelear la batalla a mi manera. Así que Josué va y hace un recorrido alrededor de la ciudad. Y se va. Y va al otro día, sucede lo mismo, tercer día lo mismo, cuarto día. Y yo quiero pensar que en el 5º y el 6º día ni siquiera estaban preocupados ya los de Jericó, porque decían, vaya, qué locura con el pueblo de Israel lo que está haciendo. Pero el 7º día, ellos dieron la vuelta. ¿Y qué pasó, hermanos? Nada, ¿verdad? Dieron una segunda vuelta. ¿Y qué pasó? Nada. Y vino la tercera vuelta, y yo creo que ese día los centinelas desde las murallas decían, qué locura con este pueblo. Van por la 4ª vuelta, van por la 5ª, van por la 6ª, ¿qué les pasa? Pero en la 7ª vuelta, usando las palabras que vienen en ese libro que dice la verdad acerca de los ángeles, dice que los ángeles comenzaron a derribar las murallas de Jericó. Lo que le puedo decir es que Dios actuó. Estaba el juicio encima, pero parecía que no pasaba nada. Y ese es el punto en el cual nosotros llegamos tal vez, corremos más bien el peligro de llegar a perdernos en nuestra lealtad y fe y esperanza en el regreso de Cristo Jesús. Por eso yo quiero esta tarde dejar un pensamiento con ustedes. La pregunta no es cuándo va a venir Cristo, ni siquiera si se está tardando. La pregunta más importante es, ¿hasta cuándo yo dejaré de respirar
e iré al descanso. Porque ese es el único tiempo que yo tengo para estar a cuentas con Dios. No tengo otro tiempo. Porque ayer dijimos que el que muere que sabe, no sabe nada. El que ese día va a dejar de esperar, el que muere ya no va a esperar porque ya no tiene conciencia, ya no tiene emociones para esperar. Cuando alguien muere, ese día dejó de esperar. La pregunta es si yo voy a estar mañana. Todavía, si tengo el día de mañana para estar a cuentas con Dios. El punto principal del regreso de Cristo no es ni siquiera afanarme por los sucesos. Los sucesos me dicen que Él viene pronto y que yo debo estar proclamando a otros que Él viene pronto. Pero el punto principal es que yo debo estar listo hoy, ahora, en este momento, porque si yo dispongo de un momento de vida para poder estar a cuentas con Dios y cerrar mi caso del lado favorable, es ahora, porque hoy estoy vivo. Hace años atrás, un joven de nuestra iglesia, él salió rumbo a la escuela y tomó el auto familiar para irse a la escuela. 20 años tenía él. Y entonces se comprende que algo se le olvidó y regresó a prisa. Y cuando él regresó y entró al lugar donde él vivía, si usted conociera ese lugar, se va a dar cuenta que hay un solo en la carretera para pensar que sucedió lo que sucedió. Él no se percató por alguna razón, no hay forma de no haber visto que allí estaba moviéndose un camión, no sé cómo sería aquí, un camión grande, de esos que se usan para poner tierra para las construcciones, y entonces un mortero, sí. Boqueta, bueno, una boqueta, él no la vio, y fue ese impacto. Wow. Así que la primera casa vive todavía y allí él escuchó, se asomó y vio que era la camioneta de su sobrino, y él corrió, y todavía él nos contó que cuando él llegó a ese lugar, el cuerpo temblaba, y ahí frente a sus ojos exhaló este joven y murió. La familia me llamó. Yo estaba sirviendo a Dios y a su iglesia en la atención de jóvenes en ese tiempo, así que la familia me llamó porque un joven de nuestra iglesia acababa de fallecer, y la madre me dijo, su hermana me dice, pastor, quiero que por favor venga a participar de la ceremonia. Julio lo apreciaba mucho, así que yo viajé para aquel lugar. En ese lugar en particular tienen la costumbre que antes de llevar a la sepultura el cuerpo, lo llevaban al templo, porque es una oportunidad para que la gente que no es de nuestra fe pueda asistir y escuchar un mensaje. Así que esa es la costumbre, y bueno, lo llevaron, y yo estaba sentado en la plataforma, el féretro estaba allí, y estaba un programa que se estaba llevando a cabo. Cuando estaba el programa, de pronto me vino un pensamiento. Y yo dije, esa mañana que Julio se levantó, él sabría que ese era su último día de existencia. Probablemente no. Porque tal vez él habría actuado diferente, no se habría preocupado de lo que le preocupó. Tal vez habría pasado el tiempo en familia, pero no sabía que ese era el último día de su existencia. Pero ese día Julio dejó de esperar a Cristo Jesús, porque los que mueren ya no esperan, ya no saben. Así que la pregunta no es cuándo viene Jesús. La pregunta es si yo estoy listo hoy para encontrarme con el Señor. Y la pregunta es, yo estoy a cuentas con mi Señor. Si algo sucediera hoy, si esta noche algo pasara, si mañana sucediera, yo estoy en paz con mi Dios. Mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Jesucristo vendrá y me levantará. Si hoy yo dejara de respirar, yo podría decir,
que lo haría con la tranquilidad de que he quedado en las manos del Señor y mi caso ha quedado a mi favor. ¿Será? Porque esa es la parte más importante. Porque si el Señor tardara 10 años, 20 o 30 o 100 o 500 años, pues ¿qué más da? Porque tal vez yo no voy a vivir 500 años para esperar a Cristo Jesús. El único tiempo que tengo para esperar a Cristo Jesús es ahora. Así que, hermanos, hoy vivimos, hoy estamos aquí, hoy podemos estar a cuentas con nuestro Dios, hoy podemos vivir un día a la vez y decirle al Señor: Señor, seguiré haciendo planes como si tuviera todavía 100 años por delante, como un escritor cristiano lo dijo. Pero yo quiero estar a cuentas contigo, por si hoy fuera el final. Porque el punto principal del regreso de Jesús no es cuando viene, sino si yo estaré listo hoy para ese encuentro. Ahora miren, desde la perspectiva de Cristo hay dos tipos de actitudes. Y con esto voy a cerrar. Verso 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? ¿Quién es el siervo que dice? Fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Es decir, Dios está preguntando: ¿quién es el que va a estar compartiendo el Evangelio de manera oportuna con los demás? ¿Quién es ese siervo fiel? Y Dios lo llama, Cristo en su predicación profética le llama el siervo fiel y prudente. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero luego dice: pero si aquel siervo malo, hay otro siervo, ¿cómo es este siervo? Malo. Dice: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor se tarda en venir, y comience a golpear a golpear a sus consiervos y a comer con los borrachos y a beber con ellos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le va a castigar duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Vuelvo al punto. El siervo malo, dice el texto, que en su corazón, no es que lo anda anunciando, no es que lo anda proclamando, en su corazón, él piensa y cree que el Señor se tarda en venir. Ahora, como él cree que el Señor tarda en venir, toma una actitud. Y esa actitud revela que, aunque no lo está diciendo, revela que él cree que el Señor tarda en venir. ¿Sabes? Cuando yo digo a las personas: ¿ustedes creen que Cristo viene pronto? ¿Saben qué escucho? Amén. Y yo les pregunto: ¿ustedes creen que viene Cristo pronto? Amén. Pero ¿cómo sé yo, en mi perspectiva humana, cuando esto no es real? Cuando nuestra forma de vivir dice que no creemos que Él viene pronto. Porque el que cree que viene pronto no podría callar el anuncio de su proximidad. ¿Va conmigo? Así que la pregunta esta noche: ¿y tú y yo qué siervos somos del Señor? O tal vez es una noche de reflexión y podamos decir: ¿y tú y yo qué siervo queremos ser? Porque a mí me gustaría ser ese siervo que lleve el alimento a tiempo a los hijos de Dios, que están en espera de recibir el pan de vida que es Cristo Jesús. Porque Cristo viene. Y saben, yo no dispongo de la seguridad de mañana, pero sí de ahora, porque aquí estoy. Y por eso puedo alzar mi voz y decir: mi hermano, mi hermana, el Señor viene. Y hoy estamos más cerca, porque nadie habla casi, no se escucha en los medios, no se escucha como en 1919, no se escuchan profecías, no se escuchan acontecimientos. ¿Sabe por qué? Porque el Hijo del Hombre viene a la hora
que no se está pensando que Él va a venir. ¿Te gustaría estar listo para ese encuentro? ¿Te gustaría esta noche ponerte a cuentas con el Señor? ¿Te gustaría esta noche decirle al Señor, Señor, yo quiero no solo decir que creo en tu venida, quiero estar activo para tu venida? Anoche yo decía, la fe es viva y la fe es activa, es dinámica, porque la fe nos lleva a acciones de que nosotros creemos algo. Este hombre creía que el Señor se tardaba en venir. No lo decía, no lo andaba proclamando, silenciosamente lo creía, pero sus acciones lo adelantaban. A nosotros nos puede adelantar el hecho de decir, Señor, yo no sé cuándo vienes, pero tampoco sé de cuánto tiempo dispongo. Y hoy quiero que otros sepan que tú vienes pronto. Así que, hermanos, no nos cansemos de proclamar, porque y será predicado el Evangelio. Esa es la señal de Dios en todo el mundo, para testimonio, y entonces vendrá el fin. ¿Lo crees? Vamos a cantar el canto, hermano Pedro, que cantamos cada uno, si nos auxilia con él, y podamos, después de entonarlo, tener un momento de consagración. Hoy quería que pudiésemos tener en nuestro corazón la proximidad, 236, la proximidad del regreso de Cristo Jesús. Y Cristo es tan próximo como el día que me queda en esta tierra. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a colocarnos de pie y vamos a himno 236, a Jesús entrega todo. Tras un arco iris, y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús entrega todo, sellos rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará. Que no prometió son todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que te arrugue en medio del dolor. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará. Decía una joven un día, pastor, ¿usted cree que deba casarme y tener hijos? Y yo le dije, sí, creo eso. Cásate, ten hijos. Compra tu casa. No te detengas en eso, haz planes. Pero entrégate a Dios hoy. Como si hoy fuera el último día. Hagamos eso. Hagamos planes. No nos detengamos.
no nos anticipemos. Dios nos dirá cuándo sigue algo, cuándo continúa otra cosa. Mientras tanto, hagamos planes. Y el plan más grande es estar con el Señor. ¿Les parece? Vamos a orar. Si esta noche tú quieres decirle en tu corazón a Dios, yo quiero ser siempre fiel, que dé alimento a otros del Evangelio. Hoy yo decido hacerlo. Esperar a Cristo de forma activa, no esperar de forma pasiva. ¿Está bien? Y vamos a orar. Padre, esta noche gracias, porque hemos recordado tu regreso, porque hemos recordado que hay señales que están allí. Pero hay una señal, Señor, que hablamos poco de ella. Y es la única que dice que cuando se cumpla, vendrá el fin. Y tiene que ver con la predicación de tu Evangelio. Ayúdanos a ser activos en la espera. Que sea una espera que nos encuentre ocupados, llevando el alimento de Cristo Jesús a las personas. Por eso has derramado tu Santo Espíritu aquí en nuestra iglesia, ¿no? Que cada uno de nosotros, a nuestra manera, con los dones que nos diste, con las oportunidades que nos das en el día a día, con aquel que nos topamos en el camino, con aquel que nos topamos en la tienda, con aquel que nos topamos en el trabajo, podamos transmitirles que hay un Dios que viene pronto. Y querido Dios, perdónanos si nos hemos descuidado. Perdónanos si hemos dudado de la prontitud de tu regreso y no nos hemos puesto a pensar que tú vas a venir tan pronto como el último día de nuestra existencia. Por eso, Señor, como yo no sé cuánto tiempo estaré sobre esta tierra, el tiempo que esté, por favor, hazme un mensajero tuyo y permite que por mí como instrumento en tus manos, otros puedan venir a Cristo Jesús. Querido Dios, gracias porque vas a venir. De eso no tenemos la menor duda. Y querido Padre, yo no sé cuándo es ese día, pero al mirar hacia alrededor, cosas están sucediendo. Algunas las vemos, otras no, y se están cumpliendo. Sin embargo, el punto crucial lo hemos entendido esta noche. No es cuándo viene, sino si yo estoy listo. Y esta noche queremos consagrarnos a ti todos. Queremos estar listos para ese encuentro. Llévanos con bien a casa o a donde vayamos. Y que tu paz y bendición sea sobre cada miembro de nuestra iglesia. Lo pedimos con humildad. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dale un abrazo al que está a tu lado. Está cerca de Dios te bendiga. Estamos.